Abrimos ahora sí la mesa de En Perspectiva en este miércoles feriado, 18 de julio del año 2018. Estamos con Karina Novarese. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están? Fernando Butazzoni. Buen día. Y nuestro invitado, quizás tertuliano en el futuro, vamos a ver cómo le va, si se anima, si sigue. Edgardo Rubianes. ¿Cómo te va, Edgardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Integrante de la generación 83, Frente Amplista Independiente, doctor en biología, fue presidente y vicepresidente de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, entre 2007 y 2011. Hoy consultor privado en temas de ciencia y tecnología. Exacto. Acá y afuera. Sí, en el exterior también. Bueno. ¿Se conocen? ¿Lo conocían? No, nos conocimos vagando por los pasillos. Por los pasillos para llegar a este lugar. Vamos a empezar entonces, vamos al primer tema. El Senado votó por unanimidad ayer una declaración en la que exige al gobierno de Nicaragua el cese inmediato de la violencia contra el pueblo de ese país. El cese inmediato de la violencia insta además al gobierno de Nicaragua y a todas las partes que participen de buena fe en el diálogo nacional, expresa que la celebración de elecciones libres, justas y oportunas en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenaza o violencia es la mejor garantía de estabilidad democrática. Esta salió por unanimidad. Antes se había votado sin que prosperara otra propuesta por la oposición que iba más allá. Reclamaba la renuncia inmediata del presidente Daniel Ortega y la convocatoria inmediata a la realización de elecciones libres y honestas. Ese texto tuvo solo 9 votos afirmativos, no salió. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, que fue quien propuso discutir el tema como asunto político, lamentó que hubiera ocurrido eso con su propuesta. De todos modos, agregó lo siguiente. Nos parece importante el texto que se termina aprobando, que toma en consideración otras miradas que, por cierto, no compartimos porque tienen un tono distinto, mucho menos firme y enérgico del que querríamos, pero de cualquier manera lo que privilegiamos es que el Senado de la República emita esta declaración y que esta declaración llegue a todos los lugares donde deba llegar y que aporte el humilde grano de arena que puede hacer un parlamento. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vieron esta resolución? Bueno, leyendo un poco y ayer escuchando también el debate, pero esto venía ya de varios días antes y en realidad viene desde mediados de abril cuando comenzaron esta serie de protestas más intensas en Nicaragua después de muchísimos problemas estructurales que tiene el país. Yo pensaba lo que le cuesta no solo a la izquierda uruguaya, sino te diría que a la izquierda en general, tal vez a cualquier partido político, reconocer cuando hay problemas en otros países y hay que tomar alguna posición. Y acá hay varios ejemplos de diferentes lugares. Este es como un caso ya que rompe los ojos, que ha hecho reaccionar a varios gobiernos, creo que 13 de la región. La Iglesia también reaccionó. Este rompe los ojos, pero a su vez sigue siendo muy difícil tomar posición sobre algo que es sobre derechos humanos. Ni siquiera es política pura y dura. La manifestación que hizo ayer Mujica, que la hizo muy poética sobre la vejez y no sé qué y no sé cuánto, en realidad me pareció muy hipócrita, porque obviamente que una declaración que hace un parlamento de un país no va a cambiar lamentablemente la realidad de lo que está pasando en un país de Centroamérica. Pero sí el marcar posición es hasta un tema moral, ético, no sé cómo llamarlo, político. Y si nadie hubiese tomado posición en algún momento complicado de Uruguay, no sé si, por ejemplo, hubiésemos salido sí, hubiésemos salido, pero no sé, no nos hubiese gustado. Me cuesta entender por qué algunas cosas cuestan tanto de tomar una posición o de tomar Fernando, o de dar una aclaración. ¿Tú tenés una respuesta a esa pregunta? Y yo creo que la izquierda latinoamericana en general y la uruguaya en particular están repitiendo lo que pasaba yo leía ayer a propósito de esto, las polémicas entre los intelectuales franceses con respecto a la Unión Soviética y a Stalin, ¿no? Incluso las polémicas que se generaron después
del 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando, digamos, el estalinismo quedó definitivamente barrido. Lo mismo pasaba acá, de Exacto. alguna manera. Es decir, se ponen el balde y no ven la realidad, no ven los hechos. Yo creo que está bien que el Senado haya hecho una declaración, no es una declaración demasiado enérgica, pero ahora, cuando se dice, bueno, Nicaragua va hacia la autocracia, ¿cuántos muertos más se precisan para que termine de llegar a la autocracia? ¿100 más? ¿200 más? ¿300 más? Si uno ve la cifra de muertos y los lugares en Nicaragua, son todos en zonas populares, en barrios pobres, en caseríos, en las zonas más, digamos, pudientes, tanto en León como en Rivas, ciudades o en la propia de Managua, no ha habido prácticamente incidentes. La carne de cañón ahí son los pobres, que son los que estaban en las barricadas. Y la inmensa mayoría de ellos fueron muertos no en enfrentamientos armados, sino por francotiradores, muchos de ellos encapuchados, que disparaban a mansalva, a veces desde 500 o 600 metros. Es horrible lo que está pasando en Nicaragua, y hay que decirlo con todas las letras. Yo estoy de acuerdo, la hipocresía, más allá de las consideraciones políticas, que las hay, la hipocresía me parece que es terrible cuando se está jugando la vida de la gente. Edgardo, ¿tú cómo has estado siguiendo este tema y sobre todo la reacción acá? Sí, trataría de contextualizarlo. Yo creo que la reacción y las dificultades tienen que ver también con lo que ha significado Nicaragua para toda una generación, de la cual yo me incluyo. La revolución sandinista significó una bocanada de aire en una realidad bajo la dictadura uruguaya que nos permitía ver que era posible cambiar algo por más mal que estuviese la cosa. Y esos jóvenes que se levantaban con los pañuelos negros y grises, porque ni siquiera eran negros y rojos, porque la televisión todavía no era de color, nos daba impulso para una realidad que estábamos viviendo, pues estamos hablando del año 79, 78, 79. Y que significaba no solo una propuesta de lucha por la libertad, sino también de un modelo social. Los ejes de la revolución sandinista eran 3: democracia pluralista, economía mixta y no alineamiento internacional. 3 ejes que significaban algo bastante superadores de realidades revolucionarias anteriores, que no era nada menor. Y creo que eso generó una adhesión muy importante y lo cual nos marcó generacionalmente. Luego, justamente producto de esa democracia pluralista, terminó perdiendo elecciones, a pesar de todo lo que hizo el imperialismo en su momento podemos recordar, y no vale la pena, el boicot, las minas en los puertos para impedir la comunicación de Nicaragua, etcétera, 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 la financiación de los contras, en Honduras, todo aquel tema del Irán contras, etcétera. Bueno, la historia es muy larga. El sandinismo perdió las elecciones, ya tenía elementos de descomposición interna, como quedaron demostrados lo que fue llamado la piñata sandinista, que fue toda la realidad que pasó después de esa pérdida de las elecciones. Sí, la transición, ¿no? La transición entre ese gobierno y el de Violeta Chamorro. Ahí se dio la piñata. Famosa piñata. En síntesis fue un gran reparto de bienes del Estado. Del Estado, que no habían sido legalizados y los poseían muchos de los revolucionarios. Y luego la dispersión institucional política que tuvo, donde una cantidad de dirigentes sandinistas, la mayor parte de los comandantes, los 9 comandantes, se fueron o discreparon. Personajes como figuras éticas como el padre Ernesto Cardenal y otros, Sergio Ramírez, que llegó a ser vicepresidente, junto con Ortega, que se fueron abriendo. Y hay una nueva realidad nicaragüense que surge a partir del 2006, cuando en nuevas elecciones gana el Frente Sandinista. Que no es el mismo Frente Sandinista original. Que no es el mismo. Es y hay el mismo nombre, pero... Y es el mismo Ortega. Y es el mismo Ortega. No es el mismo Ortega, es otro Ortega. A ver. Es el mismo carne y hueso, pero el personaje es distinto. La gente Claro, a el veces personaje es evoluciona distinto. para bien, Pero para claro, mal. Entonces, confunde, ¿no? Claro que confunde. Por ejemplo, yo en ese momento, hablando de los trabajos que tuve que hacer, fui a Nicaragua a hacer un trabajo con el tema de ciencia, tecnología e innovación. ¿Quién era el vicepresidente en ese momento, que por ley es el presidente del CONICIT nicaragüense? El jefe político de la Contra.
era el vicepresidente del país con Ortega presidente. Habían generado una coalición extrañísima de... Era el jefe de la contra. Me regaló un libro, lo tengo acá, donde él reivindica su papel. Se abrazó con las culebras, Ortega. Bueno, bastante. Y entonces, y luego viene todo un proceso de composición que se va dando, agudizando, donde se modifica la legislación para que haya una reelección. Ahí gana con mayoría parlamentaria. Y luego se hace la reelección, no estamos como en la época de Menem, que con la reelección y la reelección, ¿se recuerdan cuando pasaba eso en Argentina? Que termina siendo la última instancia electoral. Pero si uno separa, cuando decimos el ahora tema... quiere una tercera, que a esta altura no se sabe qué pasará, pero... Probablemente, pero digo, o su mujer, o para su mujer. Pero la realidad ha sido que si uno separa el año pasado, no existía demasiada actividad opositora. Si uno separa el año pasado, tenía un 4, 5, 6% de incremento del PBI anual. La realidad económica de Nicaragua no es de las peores de América Latina. ¿Ah? Hay una cosa que decía Fernando que yo no totalmente comparto. No solo son los pobres, acá fueron los estudiantes. Y los estudiantes universitarios, que hubo una expansión de la matrícula importante a nivel de Nicaragua. Hay 10 universidades que son financiadas por el Estado, o apoyadas económicamente por el Estado, fueron los que se levantaron. Y algunas de las universidades que veo nombradas eran universidades que donde uno iba a visitarlas y no vivía un clima de disconformidad o de oposición. Algo pasó rápidamente en un año y que creo que obligó también a la izquierda uruguaya, a tener que reinterpretar la realidad y tener una respuesta. Por lo tanto, en este caso, yo creo que la respuesta fue adecuada, dada la evolución que han tenido los hechos, y yo comparto totalmente la definición adoptada ayer por el Parlamento y impulsado por la izquierda, digamos. Es cierto, es interesante todo el contexto que le ha dado Edgardo a esta noticia, a esta situación. Es interesante el repaso histórico. Es cierto que ha habido un giro fuerte en el tiempo más reciente, ¿no? En el último año y algo en Nicaragua. También es cierto que había señales, ¿no? Había señales. El matrimonio presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo daba pie a cada rato a noticias inquietantes, ¿no? Y estuvo nada menos que la acusación contra Daniel Ortega de abuso sexual de su hija, hija de Rosario Murillo. Soy la América, que después tuvo que exiliarse y todo demás, ¿no? Todos son formatos que en estos países complicados, recordemos, en Venezuela han pasado cosas similares, no con el actual presidente, pero cuando se empiezan a dar estos embrollos de poder, empiezan este tipo también de acusaciones, que después veremos si serán en realidad verdad o no. O sea, la acusación de abuso sexual es del año 1998, 20 años tiene, ¿no? Sí. 20 años. Yo agregaría una cosa, esos aspectos de elementos familiares, de elementos de autocracia, es característico de esos países de la historia. Sí. No es lo que choca es esta realidad que es totalmente opuesta a la reivindicación de lo que fue la revolución sandinista. Sí. Fernando Escriña no habló todavía. No hablé, estaba escuchando muy atentamente el análisis que aquí se hacía y muy interesante. En primer lugar, saludar el hecho que el Senado de la República, incluso el Gobierno Nacional también, hayan condenado estos hechos en Nicaragua. Nicaragua, como aquí bien se decía, es un país que pasó un sufrimiento enorme con una dictadura como la de Somoza, que no solo cortaba libertades, sino que además significaba la injusticia como política a practicar, ¿verdad? Una dinastía realmente, un reparto familiar que repugna a cualquier conciencia democrática. En segundo lugar, y yendo al debate de ayer, a mí me dejó una sensación amarga, a pesar de lo positivo de la resolución, cuál fue la exposición de los dirigentes, de los senadores de izquierda, a quienes les cuesta enormemente, voy un poco en la línea de Karina, asumir que poco importa el color del gobierno si se violan los derechos humanos. Es decir, la democracia liberal
esa que justamente hemos consagrado en la Constitución del 30 en adelante, aún con todas sus imperfecciones y con toda la necesidad de buscar la igualdad, que ese también es un destino de la democracia, pero el destino principal es la libertad. Y esa confusión, que yo la creo sincera, yo creo que en la izquierda existe una concepción sincera. Por ejemplo, la senadora Constanza Moreira creo que tuvo la virtud de resumir por A más B toda esa gran confusión que existe entre la izquierda y la derecha cuando se habla o de derechos humanos, como en este caso, o cuando se habló de golpe de Estado en febrero del 73. Empieza esa confusión. Por ejemplo, Constanza Moreira decía: esta resolución ocultará motivos muy distintos por los cuales condenamos a Nicaragua, porque una cosa es la crítica por la izquierda y otra cosa es la crítica por la derecha. Y yo digo, ¿qué forma de empequeñecer lo que ha sido la lucha del ser humano por los derechos humanos? ¿Qué forma más, yo diría, perversa de entender lo que es la lucha por los derechos humanos y la libertad del ser humano? Y voy a lo siguiente. Se decía ayer en el debate por parte de representantes de la izquierda que esta crítica cada uno la hacía desde su campo político. Falso. Estas críticas, y eso es lo que nos ha llevado en el pasado a confusiones que pagamos incluso los uruguayos, cuando hay que ver qué etiqueta tiene la ropa o dónde está hecha la ropa para ver si nos queda bien o mal. El made in, ¿no? Entonces, el made in izquierda, bueno, entonces tendremos tolerancia. O hagamos la declaración en el extremo final, cuando ya la realidad sea tan impactante que impida por A más B reconocer los hechos. Pasa también con la derecha. Bueno, a eso aludía Constanza Moreira, ¿no? Sí, pero ¿Por qué se caso, pone tanto énfasis desde la oposición uruguaya en situaciones como la de Venezuela, claro, la de Nicaragua, y no en otras? Lo que pasa es que en eso la izquierda reacciona. Lo que pasa, Emiliano, que es una forma de decir, bueno, te entrego esto porque no tengo más remedio, pero la factura igual te la voy a pasar. Entonces, no se estaba discutiendo Colombia, no se estaba discutiendo Israel, no se estaba discutiendo el papel de la Iglesia, y en ese discurso se mezcló todo como diciendo, bueno, miren, al final capaz que somos los menos malos, porque de eso se trata este debate, ver quién es el menos malo, y eso le hace mucho daño a la izquierda. Y yo quiero valorar, no porque esté acá presente, que el senador Mieres hizo alusión a la carta que firmó Fernando Butazzoni, Gerardo Caetano, etcétera, y otras personalidades que no pueden ser tachadas ni de derecha ni nada que se pueda sospechar, que fue valiente, porque ese influjo de estos impulsos, que no es la primera vez que la izquierda reacciona, pasó así en innumerables situaciones anteriores, donde destacados dirigentes de pensadores de izquierda, voy a decirlo así, que no están en la dirigencia, empujan para que desde el Frente Amplio se tome conciencia de algunas cosas que no tiene claras todavía. Esa que circuló en estos días, esa que no solamente tiene firmas uruguayas, tiene firmas latinoamericanas, pero en particular del lado uruguayo tenía firmas de intelectuales de izquierda, pero también de gente de izquierda uruguaya vinculada a la lucha por los derechos humanos, ¿no? Varios de ellos han estado en ese terreno en particular. Pero por eso estuvo bueno el repaso histórico, agradecida. Sí. Porque esto no tiene que ver solamente, está bueno hacer el repositorio, pero no tiene que ver solamente con la historia. Entiendo que tiene que ver con la historia la reacción que puede tener la izquierda uruguaya o las personas que en ese momento lo vivieron como icónico. Lo que tiene que ver esto hoy es con lo que tú decías, tiene que ver con derechos humanos. Sí. Y si a veces podemos salir rápidamente a criticar algunas intervenciones, como en algún momento fueron de Estados Unidos en guerras que algunos nos parecieron absolutamente descolocadas, bueno, de la misma manera, de la misma manera, contra la revolución en ese momento, pero mucho más cercano, la de Libia o cualquier otra intervención de la que podamos hablar. Todos los días. Exactamente, o sea, exactamente. Hoy existe Guantánamo con una cantidad de los derechos humanos. Si podemos reaccionar ante eso, que de hecho las personas que intentamos ser coherentes con respecto a la defensa de los derechos humanos, lo hacemos desde el lugar que cada uno tiene. Entonces, ¿por qué tenemos tantos traumas en reaccionar ante esto? Ni siquiera incluso metiéndonos en la cuestión política, porque como tú decías, es una situación complicada, pero la realidad es que hay más de 300 muertos. Después veremos cuánto tiene que ver los estudiantes, cuántos fueron
manijeado, cuánto hay de pobres, qué está pasando con el pueblo que ahora está retomando las fuerzas del gobierno. Los hechos en sí hay que analizarlos, pero la realidad es que hay 300 muertos. Si esto pasara en un país donde ahora hay un gobierno no asociado a la izquierda, Argentina, Chile o demás, donde hubo protestas muy grandes estudiantiles, teníamos una declaración en 5 minutos. Eso está claro. Y te agrego, por lo Karina, menos hubo una declaración, por lo menos hubo una declaración. A mí lo que no me termina de cerrar es que sea tan traumático. Y tú diste vos diste un ejemplo que tuvo que ver con la Unión Soviética, pero bueno, ha pasado más de 70 años desde ese momento. ¿Y dónde está la FEU ¿Cuándo ahora? evolucionamos? No te vayas tan lejos a la no hago región. solamente responsable esto de la izquierda. Creo que pasaría también con un gobierno de los que estuviera al frente alguien de la oposición. ¿Y dónde están los estudiantes uruguayos, el PIT-CNT? ¿Qué pasa? Ese sesentismo no nos permite reaccionar con rapidez. Hablaba Fernando Escriña, ahora Fernando Butasoni. Sería en todo caso. Sí, yo creo que es digamos, en general se maneja una falsa oposición, ¿no? Porque yo creo que la ferocidad indiscutible del imperialismo, que todos los días ataca y golpea y hace trapisondas intervino en Nicaragua, intervino después en Granada, intervino en África, en Panamá. El rosario es interminable, con cientos de muertos en cada caso. Pero eso no significa que Daniel Ortega no sea un dictador sanguinario. Son dos cosas distintas. Entonces, acá se pueden hacer todos los análisis políticos que querramos y son maravillosos y son de gran utilidad. Pero yo creo que el eje, el centro de la cuestión, tiene que ser la conducta que ha asumido el gobierno de un país contra su propia población. Y la izquierda tiene graves problemas con eso. Vaya si los tiene. Basta leer la declaración de ayer del Foro de San Pablo, que se reunió en La Habana con representantes del Frente Amplio, por supuesto. A mí me gustaría saber, cuando regresen los compañeros, qué posición asumieron ante esa declaración del Foro de San Pablo. ¿Qué te preocupó de esa declaración? Bueno, el apoyo irrestricto al gobierno de Nicaragua contra el ataque, estoy citando de memoria, contra el ataque del imperialismo. Sin hablar de la situación que se está viviendo. Entonces, eso me preocupa mucho, porque en definitiva la izquierda en Uruguay está estructurada más o menos, y me parece que bien estructurada, alrededor de una coalición que es el Frente Amplio. Y el Frente Amplio tiene representantes que han ido al Foro de San Pablo. ¿Edgardo? Sí, desconozco también lo que plantea Fernando, lo comparto y desconozco qué posición se ha tomado. No sé, me parece que... Y queda pendiente de saber entonces cómo votaron los representantes uruguayos en el Foro de San Pablo con respecto a esa moción, ¿no? O qué dijeron, ¿no? Por lo menos. Me gustaría saber qué dijeron, si hablaron. No sé quién fue, además. Pero... ¿Algo más? No. Sí, yo creo que los uruguayos nos tenemos que encontrar en este tipo de declaraciones porque nos viene en nuestro ADN filosófico, ¿no? La cuestión sigue estando entre la libertad y el despotismo, y de eso se trata, más allá de banderías, de partidos, de circunstancias coyunturales que nos puedan dividir. Tenemos que asumir que vivimos en una sociedad donde el valor de la libertad y los derechos humanos debe ser defendido en cualquier momento. Y yo me temo que estos discursos lo que hacen es abrir una brecha de ellos contra nosotros, nosotros contra ellos. Aún en la coincidencia, subrayar esa brecha me parece que empequeñece todo el debate, ¿no? Yo agregaría una cosa, o clarificaría una cosa. Por ejemplo, cuando se habla del número de los 300 muertos, que es horrible, ¿no? ¿Cuántos candidatos políticos fueron asesinados en el proceso electoral mexicano que terminó recientemente? Más de 120 dirigentes políticos. ¿Cuántos dirigentes políticos de la desarmada, digamos, FARC
fueron asesinados. Y las mismas preguntas nos podemos hacer sobre Venezuela. Claro, sí. En realidad. Entonces, pero el problema, ¿sabes cuál es el problema? Yo lo que creo que en esa algunos pregunta casos, sí. no se la podés hacer a los nicaragüenses. No, claro que no. Estoy de acuerdo contigo. Por eso yo con Nicaragua Pero tengo además, una ¿qué postura muy sentido clara. tiene esa pregunta? Lo que me parece es que hay mucha gente que plantea el cuestionamiento a la realidad nicaragüense porque juega a 4 bandas. Y en el marco, no digo que todos lo hagan así, los que cuestionan el tema, los que lo impulsaron, no creo que Miren no lo haga consistentemente. Lo respeto mucho a Pablo. Pero creo que hay otros que para otras temáticas no son tan abiertos. Entonces no es real que Pero- solamente tú lo dijiste al Pero de principio. acuerdo. Pero ¿cuál es el sentido de ese razonamiento? Entonces, ¿no hacer ninguna declaración o hacer todas? No. En todo yo caso, digo- yo estoy partidario de hacer todas. No, yo creo que Pero ese porque ¿ves? no es el declaracionismo lo que hay que impulsar. Hay que adoptar posturas en determinado momento. Y yo creo que la postura, con respecto al tema Nicaragua en particular que estamos analizando ahora, se adoptó en los tiempos adecuados. Cuando se dice, porque vuelvo a decir, el año pasado en Nicaragua no pasaba Pero que nada no. de esto, o pasaban los problemas No, que que- pasan en cualquier o en una cantidad de no estamos países. discutiendo el tiempo, Está, estamos por eso. discutiendo los No, tonos y la claro. dificultad, Los ¿no? tonos en La la- dificultad para llegar. Los tonos Dificultad para sacarse el dogma de como el arriba. trauma. Los tonos de abril o después de abril fueron apropiados. Exacto. Los tonos ahora son apropiados. Yo creo que en el caso de Nicaragua los tonos han sido apropiados. Porque no hay más remedio. Yo creo, Edgardo, que si la izquierda, los grandes dirigentes de la izquierda latinoamericana, Lula todavía no estaba preso, creo, Dilma, Rousseff, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, podría seguir la lista, Raúl Castro, López Obrador, si hubieran hablado discretamente, si hubieran hablado con Daniel Ortega, si hubieran presionado sanamente, digamos, me parece que de repente, por lo menos, no sé, un puñado de muertos menos podría haber. No, Fernando, un detalle. O sea, ¿por qué Daniel Ortega no vino de Uruguay después del 1 de marzo del 85? Siendo gobernante de hace más de 10 años. Estuvo por venir acá. Hace unos años estuvo por venir. Y sin embargo hubo un movimiento que impidió que viniera justamente por el repudio que generaban una cantidad de hechos, entre ellos lo del tema de la hijastra. Así que, o sea, hubo algo de lo que Por tú planteas. supuesto O sea, que hubo. por algo nadie levantó, por algo tampoco han ido dirigentes políticos y autoridades del gobierno frentistas a Nicaragua en todo este periodo. Son señales de las que tú estás planteando. Bueno, cuesta cerrar este debate, porque decía Fernando Butazzoni, mientras salía el corte al aire, a propósito de la intervención de Edgardo, sí, son señales, pero decías débiles, ¿no? Un poco débiles, ¿no? Un poco débiles. Bueno, y puntos suspensivos, lo retomamos en cualquier momento. Yo decía, cuesta cerrar este tema que veníamos tratando. Por ejemplo, viene el mensaje de Javier desde la audiencia que dice: la declaración del Foro de San Pablo es de ese foro, no del Frente Amplio, a raíz del comentario que hacía Fernando Butazzoni. Sí, mi comentario lo pueden está grabado y se puede. Yo no digo que esa declaración haya sido del Frente Amplio ni que represente el Frente Amplio. Yo lo que preguntaba, y me gustaría saber aún ahora, de repente Javier nos puede ayudar, es quiénes fueron los representantes del Frente Amplio que estaban en el Foro de San Pablo y qué posición tomaron. O si van por la suya, porque por lo Puede que ser. dice. Vamos a publicar esa declaración a la que aludía recién Fernando, la vamos a poner en Sí, nuestro porque sitio en además internet. no ha circulado, ¿no? Es media una declaración media, la del Foro de San Pablo, digo, media clandestina.